Tenemos a la gran Lucía Damer para conversar sobre seguridad en esta mañana. Esto a propósito de los 3 meses después de asumir de Martín Arrau como ministro. El foco político está hoy en esta reforma que originalmente permitía un nuevo estado de excepción por hasta 120 días, renovable por otros 120 sin intervención inicial del Congreso. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bueno, lo que va quedando de mí, Sí, creo todo que bien, gracias. te vamos a forzar poquito la voz. A ver, hay todo un tema con las políticas de seguridad, por supuesto, y qué tan importante es que en este debate las políticas se diseñen a largo plazo, con transversalidad política y no parezca una reforma iliberal, como se ha manifestado en Sí, los medios. mira, lo primero es decir que no hay una discusión sobre las políticas públicas de seguridad. Lo que hay es una discusión sobre la agenda legislativa del gobierno, que era una agenda que yo creo que políticamente el gobierno pensó que iba a arrasar en términos de tener una oposición que iba a ser muy difícil que estuviera en contra. Y en esa iniciativa de arrase decidieron tirar esta idea del nuevo, digamos, estado de excepción constitucional que generó problemas al interior de la coalición, eh, y que obviamente generó problemas con la oposición. A mí esto me parece muy preocupante, pero por otro lado, hay un lado positivo que hay que mirar, y es que felizmente vivimos en un país donde no todo se acepta. Hay países en América Latina donde hemos avanzado en quitar libertades, hemos avanzado en fortalecer formatos más autoritarios, si tú quieres, hemos debilitado los controles del Ejecutivo y la ciudadanía, digamos, o está mirando el Internet o simplemente ya no le importa o está demasiado ansiosa, pero en el caso chileno lo que hemos visto es que hay una respuesta, que es una respuesta importante a una propuesta que es una propuesta que en el mediano y largo plazo podría debilitar las capacidades democráticas del país, y eso primero es muy malo y segundo no sirve para luchar contra el crimen organizado. Claro, y en ese sentido, ¿por qué no sirve para luchar contra el crimen organizado? ¿Por qué estas ideas no tienen resultado? Mira, si entendemos el crimen organizado como varios mercados ilegales grandes, donde se transan productos legales e ilegales, ¿cierto? Como el oro, como las personas, como las drogas, como el salmón, como el cobre, etcétera, donde hay una demanda y una oferta, donde hay dos factores habilitantes principales. Uno, la presencia de armas para que las estructuras criminales protejan al mercado. Y dos, el lavado de activos para que los grandes grupos criminales laven cientos de millones de dólares y los introduzcan en los mercados formales. La pregunta es exactamente qué de eso se va a enfrentar, disuadir, controlar con un estado de excepción constitucional, planteado como se ha planteado, que es un estado de excepción que lo que busca es enfrentar los problemas de seguridad pública en un formato muy amplio. Algunos de los especialistas incluso plantean que podría haber un estado de excepción como preventivo por si acaso, ¿cierto? Cuando los problemas de seguridad pública se resuelven con mejor investigación criminal, mejor inteligencia policial, mayores capacidades institucionales, por supuesto, lucha contra la corrupción. Entonces, no queda claro por qué se propone este Estado nuevo, pero sobre todo lo que me preocupa, más allá de la propuesta de un nuevo Estado, digamos, de excepción, son estos días, digamos, 240 días que uno podría estar francamente sin controles ni balances, con un gobierno que si tuviera el ánimo autoritario podría avanzar. Yo no creo que el presidente Kast tenga ese ánimo, francamente. No veo en el presidente Kast la pulsión autoritaria que veo en otros presidentes de América Latina, pero no podemos dejar abierta esa puerta para que pudiera pasar que un presidente se eche 7 meses con un estado de excepción por seguridad pública, espere un par de semanas y se vuelve a echar otros 7 meses más con niveles de control bajísimos por parte del Congreso, y por otro lado con restricciones a las libertades y los derechos de la ciudadanía bastante amplias.
Lucía, justamente el acuerdo entre Arturo Esquella y Andrés Longton modifica justamente algunos de los elementos que provocaron mayor alarma. Proponen que el nuevo estado de excepción requiera acuerdo entre presidente y Congreso desde el primer momento, tenga revisión parlamentaria cada 30 días y deje fuera la intervención de las comunicaciones privadas. Si esto hubiese sido la propuesta original, ¿tú crees que sería algo de lo que todos estarían de acuerdo? ¿Su evaluación sería distinta? Bueno, sería menos dramático, digamos, ¿ah? Sería menos dramático porque la propuesta inicial realmente es una propuesta bastante, diría, ortodoxa. Me parece que la discusión luego de esa propuesta de cambio sigue instalada sobre por qué necesitamos un estado de excepción constitucional frente a una amenaza que no es una amenaza específica, clara, puntual, definida en el tiempo, sino es una amenaza más bien amplia, que en el caso chileno, además, que esto es importante reconocerlo, que tenemos una de las tasas, si no la tasa de homicidio más baja de América Latina, tasa que ha ido bajando, una situación de una tasa de victimización permanente en el tiempo, con instituciones que han sido fortalecidas con cientos de millones de pesos en los últimos años, como las policías y el Ministerio Público, y con muchas necesidades de prevención. Me parece que esta propuesta lo que nos hace es desviarnos del camino de donde deberíamos de estar enfocados, la verdad. Creo que un estado de excepción constitucional, un cambio a la Constitución, con todos los arreglos que quieran ponerle ahora, abre un camino que nunca me imaginé que el presidente Kass quería abrir, que es entrar nuevamente en los cambios constitucionales. Y en ese sentido, Kast firmó públicamente la reforma antes de que este tuviera que ingresar al Congreso y la presentó como una gran señal política. ¿Eso quiere decir que los objetivos comunicacionales de esta administración se anteponen al trabajo legislativo y técnico? Mira, yo creo que después de la mega reforma de la reconstrucción económica, el gobierno tenía un diseño comunicacional que parte, digamos, obviamente con el nuevo ministro, ¿no? Porque la primera etapa fue una etapa bastante turbulenta, pero el ministro Arrau instala una forma de comunicar lo que está haciendo efectiva, si tú quieres, ¿cierto? Que luego tiene el plan Cancerbero y todos los reels y hashtags y situaciones que hemos visto en la web, que trajo además un apoyo ciudadano, ¿cierto? Hay que reconocerlo así. Y pues yo creo que en ese diseño el tema legislativo venía solamente a consolidar el proceso. Y la verdad es que podría haber sido así sin el tema constitucional. Si lo que hay acá es casi como un error no forzado al gobierno. El gobierno tenía una oposición dubitativa frente a las agendas legislativas de seguridad, porque el gobierno anterior, que hoy día oposición, la gran mayoría, aprobó leyes igual o más duras de las que propone el gobierno actual. Entonces, no es que tú tuvieras una oposición firme en contra del populismo punitivo, por decirlo de alguna forma, sino más bien yo creo que el gobierno encontró que había un espacio para avanzar y tener bastantes, entre comillas, logros legislativos. Pero al meter esto, que es el tema constitucional, y al ganar un problema interno, es Evópoli la que sale a decir que acá hay un riesgo democrático. Muchas partes, ustedes mismos lo mencionan, el presidente del Partido Republicano sale a proponer arreglos a la propuesta. Entonces yo creo que ahí ellos se disparan un poco y desinflan esta, no diríamos globo comunicacional, porque todos los gobiernos tienen agendas legislativas, ¿no? Pero desinflan algo que ellos pensaban que podía ser algo más luminoso y además con mucho más éxito. Lucía, finalmente, ¿cómo evalúas al presidente en esta arquitectura? Porque si las decisiones más sensibles nacen o se modifican en el segundo piso, según lo que sacó ex ante, los ministros posteriormente las defienden, los partidos oficialistas terminan también corrigiéndolas en el Congreso. ¿Quién está conduciendo realmente la política de seguridad del gobierno? Es la pregunta que queda. Mira, yo creo que el ministro Rao, junto con el ministro de Justicia,
y me imagino que en colaboración con el segundo piso diseñaron esta estrategia general. Yo creo que el ministro Rao, tal vez asesorado en una mirada más amplia, pensó que esto del Estado constitucional iba a pasar, desde mi punto de vista, mal asesorado, incluso comunicacionalmente. Me parece que el presidente apoya a sus ministros. Una y otra vez lo vemos saliendo, de hecho, a defender a sus ministros, pero que también tiene, y este es un diseño de este gobierno, ¿cierto? Tiene un segundo piso opinante, tiene un segundo piso que parece que diseña en parte las medidas junto con los ministerios, y eso, por supuesto, que genera las rispideces que hemos visto, ¿cierto? Y probablemente a medida que los ministros sean más empoderados, vamos a ver más rispideces, ¿no? Lo mismo con el ministro Quirós, en algún sentido se ha visto con el ministro Poduje, y eso es normal en los gobiernos. Lo que es preocupante es que un tema tan importante como la seguridad, el gobierno, después de haber aprendido la lección de los primeros meses, que fueron realmente meses muy malos en términos políticos y comunicacionales, ahora caiga en este error y no lo subsane rápidamente. Yo creo que una forma rápida de salir de esto es retirar el proyecto, ese proyecto, continuar con la otra agenda legislativa y darnos una verdadera pelea, si ustedes quieren, técnico, profesional, sobre eso. Y lo otro que es fundamental son las políticas que el gobierno va a implementar en los otros temas que son claves. Por ejemplo, la mitad de los homicidios no están vinculados con el crimen organizado, sino con problemas entre personas, entre familias, con problemas sociales. ¿Qué plan vamos a tener para limitar eso? ¿Qué vamos a hacer para limitar la presencia de armas? ¿Cómo vamos a hacer para hacer mucho más efectivo el lavado de activos? Yo creo que ese tipo de cosas, además de, por supuesto, aumentar la presencia policial, es lo que la gente está esperando que el gobierno no solamente proponga, sino realice. Y la agenda legislativa, por más que a nosotros pues, nos parece muy importante, al final del día es una discusión súper elitaria, ¿cierto? Que está constituida de un grupo muy pequeño, que a la ciudadanía ya les suena como unos cambios que no ve en el cotidiano. Y creo que el gobierno debería avanzar en proponer eso rápidamente, y te aseguro que la oposición va a colaborar en tener políticas públicas que mejoren la calidad y la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad. Lucía Damert esta mañana con nosotros. No puedo dejar de preguntarte si crees que la etiqueta de iliberal, en la cual lucha el presidente por tenerla fuera de él en sus distintas entrevistas, incluso dice que da entrevistas y eso lo vuelve liberal de alguna manera, que como no está en contra de eso. Al dar entrevistas, Víctor Orbán también daba entrevistas. Entonces, en ese sentido, ¿la etiqueta le cabe? Mira, yo creo que el presidente, yo como decía hace un segundo atrás, no le veo al presidente la pulsión autoritaria que uno ve a otros presidentes en el mundo, ¿cierto? No creo que el diseño de esta propuesta sea porque él quiere, una vez que pase, declarar un estado de excepción por seguridad pública y gobernar como se le da la gana por 8 meses. De verdad, no le veo yo a él particularmente esa intención. Pero en la política uno no puede concentrarse en los bienes o en las cualidades individuales de un sujeto en un momento. Primero hay que mirar quién es el entourage, quién es el grupo que lo rodea, que propuso esto, que si son expertos constitucionales saben que se está generando un deterioro, se podría generar un deterioro democrático si se llega a instalar una cosa como estas. Y segundo, dejar la vara abierta para que un posible futuro venga un presidente y desarrolle este tipo de iniciativas. Eso es exactamente la definición, digamos, de un proceso iliberal, ¿cierto? No es que él esté cerrando el Congreso, eso no es que él se esté auto saboteando algunas leyes para ser reelecto, como pasó en el caso de El Salvador. Y me parece que el presidente debería de cortar de raíz esta discusión sobre el deterioro democrático, sobre la
capacidad de dejar ciertas libertades por ciertas seguridades, ¿cierto? Y sobre todo reconocer que tal vez que esta es una, incluso si esta es una discusión que quieren tener, que este no es el momento de tenerla. Y en democracia uno plantea temas y plantea propuestas y si no son de la mayoría, las tiene que retirar porque esto no es lo que a mí me gusta y nada más. Entonces el presidente justamente porque tiene valores democráticos y así lo quiere demostrar, lo que tiene que decir es, miren, nosotros propusimos una cosa, no funcionó, no vamos a tener los votos, se pone para el costado y seguimos adelante. La ciudadanía, lo que ayer les han robado, los kilos de droga que han salido anoche de algunos de nuestros puertos, no pueden seguir esperando esta discusión. Lo que necesitamos es que el gobierno no solamente diga que está en contra de esta revisión iliberal de su propuesta, sino que reconozca que no tuvo, digamos, ni el apoyo ciudadano, ni el apoyo en los votos y siga adelante con su agenda. Gracias, Lucía, por esta conversación en esta mañana en turno. Gracias. Que les vaya muy bien. Chao, chao.